Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, yo, yo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué calorete, ¿eh? Qué calorete. Recurrí a la cola de caballo nuevamente. Bueno, nos acercamos al domingo. Qué nervios, ¿no? Yo tengo muchos nervios. Bueno, estamos en pleno cierre de campañas. Milei está en este momento exacto en Rosario, tratando de hacer algo, porque nunca puede hacer nada en sus giras de campaña, pero bueno, suponemos que ya debe estar por empezar a hablar. Ahora vamos a escuchar en el editorial un poquito de lo que dijo Cristina, un poquito de lo que dijo Axel y de cómo llegamos nosotros, ¿no? Estos nervios no son nervios los que tengo yo, digo, y los que me parece que tenemos muchos, no son nervios electorales solamente. Todos sabemos que estas elecciones son muy especiales. Mañana ya empieza la veda, así que hoy, bueno, mañana igual no estamos al aire, pero hoy es el último día para decirlo, para decir las cosas con todas las letras, ¿no? Yo en veda soy un desastre, así que mejor que mañana no estemos. Bueno, y si quieren dejarnos mensajes, ustedes saben que es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y yo diría que arranquemos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Tomemos aire todos, a todos nos hace falta tomar aire, como dice el señor locutor. Bueno, les decía, llegamos hasta acá, hasta un par de días antes de estas elecciones legislativas. Yo la verdad que no recuerdo haber estado en una tensión nerviosa, emocional. Hay tantas cosas en juego. Y uno mira un poquito a la gente hablar ahí en la tele y advierte que mucha gente no es consciente de que se está jugando el destino de la patria, que se está jugando... Cuando uno dice el destino de la patria no está hablando de un abstracto, no está hablando de un libro de historia, no está hablando de algo solemne, no está hablando... no quiero ser grandilocuente, ni escucho grandilocuencia cuando alguien dice la palabra patria. Todo lo contrario. A mí me pasó por una cuestión generacional que cuando era adolescente detestaba todo lo que tuviera que ver con la patria, porque la patria era ajena, la patria eran los milicos cuando yo estaba terminando el secundario. No me gustaba usar la escarapela, no me gustaba nada que tuviera sentido patriótico, porque no había enganchado generacionalmente todavía nada que no fuera ese país donde te ponían la escarapela a punta de fusil, y eso no era deseable. Ahora el fantasma de los milicos
se alejó, pero tenemos a JP Morgan instaladísimo en la Argentina. Y bueno, primero vamos a hacer un repaso, después vamos a comentar estas cosas, pero primero vamos a hacer un repaso de dos o tres, de un par de voces y comentar otros cierres de campaña. Cerró Fuerza Patria en la Universidad de San Martín. Ahí estuvieron hablando, por supuesto, Tayana y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también la vicegobernadora Verónica Magario y también Juan Grabois, de los que yo pude ver. Mucho antes, más temprano, se conoció un mensaje de Cristina para estas elecciones, un audio que vamos a escuchar ahora. Argentinos y argentinas, queridos compatriotas, este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida. El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Y si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos. Y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo. Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires. También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular. El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común. Bueno, esa es la frase, Milei o la Argentina. Más claro, no hay que echarle ni siquiera una gota de agua. En la Universidad de San Martín, les decía, fue el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires también hubo un cierre de campaña del que participaron los candidatos Mariano Recalde y Tai Hackman. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía el gobernador Kicillof en San Martín. Aún sin evaluar. Y luego, ¿qué le da carácter a un gobierno neoliberal? Su política económica. No está Marra, no está la hermana del ministro de Economía, nos trajo a Toto Caputo. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad,
Un tipo que se dedicó a emitir deuda 100 años, que ya no se endeudó con el Fondo Monetario y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desaguisados y los desastres que hizo. Mirá que tenés que conseguir que te eche el Fondo Monetario Internacional cuando estás endeudando un país. Así es, Toto Caputo. Y la puerta giratoria, que no sé ni siquiera si gira, no sé para quién trabaja. A esta altura no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionario del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación. Han convertido a la economía nacional en una mesa de dinero. La han convertido en un casino y con la nuestra, con la tuya, con la de todos, se están timbiando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario, ni austríaco. Vinieron a fundir, a endeudar y a fugar la Argentina. Y hay que decirlo. Y hay que denunciarlo. Bueno, sentimos eso, ¿no? Sentimos que este país se convirtió en una mesa de dinero. Sentimos que el nuevo canciller Kirno, que viene del JP Morgan, junto con otros del JP Morgan que desembarcaron hoy en la Argentina, no, vino el CEO global. La Argentina es importante, la acaba de comprar. Vino Condoleezza Rice, ¿se acuerdan de Condoleezza Rice? Que era funcionaria de George Bush y que era su asesora en la guerra de Irak. Y decían, bueno, por fin un afrodescendiente en un puesto de poder. Es como poner a una mujer antifeminista en algún cargo, como poner a Patricia Bullrich en algún cargo y decir, es el cupo. Y Tony Blair también vino, el mismo que hizo la tregua trucha, el plan de la tregua trucha en Gaza, es el que está viniendo a la Argentina. Porque somos un sobrante en este momento en el mundo, gracias a Milei. Somos un sobrante, somos algo que está en venta, somos una góndola de recursos naturales que valen oro y los vendemos por baratijas, porque el ensoñamiento y el deslumbramiento que tienen los gorilas argentinos con cualquier cosa que venga de Estados Unidos los hace sentirse privilegiados de que les acepten de regalo nuestro país. Realmente pocas veces hemos visto gente tan cipaya, tan desgraciada, ¿no? Tan hija de puta, realmente. Porque regalar este país, y por eso quiero decir que estas no son elecciones comunes y corrientes, no son legislativas comunes y corrientes. Estas elecciones tienen una importancia crucial porque tenemos que decidir si regalamos o no la patria, el país en el que nacimos, la Tierra Santa, donde voy a morir. Eso que cantábamos cuando se jugaba el fútbol, bueno, ahora se está dirimiendo qué pasa con la Tierra Santa, pero no en términos deportivos, en términos lo más reales posibles. No tiene nada de metáfora, es literal. Esta gente no le importa regalar el país, porque se van con lo suyo a otra parte, porque lo de ellos, porque son todos timberos los que han venido. Vienen a ver cómo terminan de arruinar nuestro país. Son elecciones en las que tenemos que pensar qué cosas nos importan. Además de que estamos mal todos, algunos peor que otros, pero más allá de que alguno tenga un empleo con más posibilidades y que otros nos las rebusquemos como podamos, con puchito por acá, puchito por allá, que estás histérico porque no te pagan y se empieza a cortar la cadena de pagos. Hay muchísimas familias endeudadas, sobreendeudadas. Más del 100% de su sueldo están debiendo. Y lo gastaron no en boludeces, lo gastaron en comida. Estamos en esa... Y hay gente que no lo ve, porque le inocularon el odio al kirchnerismo. Vaya uno a saber por qué. O dónde se asienta ese odio, si no es en un lugar, en un costado, en un flanco facho
que tiene mucha gente, que quiere ser rubia y no lo es, que quiere ser vikinga y no lo es, que quiere ser rica y nunca lo será, y menos si gobiernan estos tipos, porque no hay lugar para más ricos. Los puestos de los ricos ya están ocupados y ya se sabe quién es quién. Todos los demás somos decorado, todos los demás somos sobrantes para esta gente. Y además es gente de mierda, es gente que no tiene lealtades con nadie, es gente capaz de vender, bueno, la suerte de millones de personas para abultar las cuentas que tienen en guaridas fiscales. Son narcos. ¿Cuántas denuncias más queremos para saber que son narcos? Narcotraficantes. Hay que decir la palabra muchas veces, porque también de tanto escucharla parece que estuviéramos diciendo sodero. No, no estamos diciendo sodero, estamos diciendo narcotraficantes. Tanto funcionarios de Macri como funcionarios de Milei han apelado al narcotráfico porque les han hecho favores y porque tienen vínculos y porque en esas dimensiones del poder no existen los límites que reconocemos las personas comunes y corrientes. Si no, ¿por qué habría tanta pedofilia en los ámbitos de tanto poder? ¿Por qué habría trata de menores en ámbitos de tanto poder? Si pueden tener todo lo que quieran. Porque el dinero viene sucio y ensucia las mentes y ensucia las cabezas y ensucia nuestra vida. Ensucia nuestra vida. Eh, ojalá, ojalá algo nos ilumine, ¿no? Y podamos ganar con la fuerza necesaria, con la contundencia necesaria, como para que Milei no pueda vender esto o el resultado que tengamos como un triunfo, ni contándolo del derecho ni contándolo del revés. Es muy difícil entender que hay gente que va a seguir votando a Milei cuando es pobre, cuando es un trabajador. Y a esta altura, ¿qué quieren que les diga? Son idiotas. Son idiotas. No hay ninguna lógica atrás del voto de Milei, si no es un timbero, un trader, un timbero, un JP Morgan. Es un club selecto, ahí no entra más nadie. El decorado que piensa votar a Milei se va a encontrar con más dolor. Pero bueno, ojalá que estemos bien conscientes de esto, ¿no? De que si Milei saca una cantidad de diputados o de legisladores que le permita tener vuelo propio, se terminó la Argentina, no hay más chance. Ya bastante sombra tenemos con los gobernadores genuflexos que Estados Unidos quiere como repuesto de Milei si se le llega a caer en el camino. Cualquier camino de extranjerización, sea por parte de Milei o sea por parte de estos gobernadores que le votaron la ley bases y ya se están preparando para el reemplazo, cualquier forma de extranjerización es infame traición a la patria. Y no sé qué pasará el domingo, pero de lo que estoy segura es de que los que regalen este país, tarde o temprano, serán juzgados como corresponde. Y sin un ápice de pena y sin un ápice de piedad. Porque regalar la patria no puede ser gratis y no lo va a ser. Ya venimos.
Bueno, ¿cómo te va, Elba? ¡Epa! ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Él está distinto, iluminado distinto que todos los días porque está en La Plata. Me encuentro en la capital de la provincia de Buenos Aires, luego de dar un taller de capacitación acá en el Instituto de Capacitación Política, que ya está a disposición en YouTube para quienes quieran verlo en el YouTube del portal. El tema. Sí, eso quiero. Estábamos escuchando a Los Tipitos haciendo Campanas en la Noche. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, Jorge, vas a hablar del JP Morgan, de Kirno, Sí, de por qué Estados Unidos se hace cargo de la política exterior de nuestro país. A través del actual secretario de Hacienda, efectivamente, como bien decía Axel hace un rato, un integrante del JP Morgan, no 5 minutos, sino 17 años. 17 años empleado voy a dar algunos antecedentes para entender el perfil de estos personajes que son realmente increíbles, ¿no? Este muchacho es hijo... Kirno. Sí, es hijo de Avelino Kirno Ugarte, que fue director del Banco Central durante el gobierno de Onganía. Ah, qué suerte. Sí. Y su abuelo, Avelino Kirno Lavalle, fue fundador del Partido Conservador. Divino. Y bueno, todo muy consecuente, sí. Claro, pero no termina ahí la genealogía esta de color que estoy haciendo para hacer entendible a quién se hace cargo de la política exterior. Su hijo, el hijo del secretario de Finanzas, ha sido beneficiado con una aplicación del llamado FinTech, es el CEO de Ualá. Sí, no, bueno, es así. Está todo, es una gran familia, digamos, ¿no? Es una gran familia. Es como un club de amigos, pero amigos con guita. Con guita, sí, y mandan a sus hijos, como lo mandó su padre Avelino Kirno Ugarte, lo mandó a estudiar a Estados Unidos, y él se recibió de economista en la Universidad de Pensilvania. En Pensilvania, sí, claro, así ahorramos trabajo. Claro, y directamente lo cooptaron en la Universidad de Pensilvania para trabajar 17 años en el JP Morgan, un banco, no es cualquier banco. El JP Morgan es un banco de inversión. Quiero explicar un poco en términos de antecedentes para que la gente entienda cuál es la diferencia entre un banco crediticio y un banco de inversión. Hasta la década del 70 del siglo pasado, durante el lapso del estado de bienestar y de los llamados 40 gloriosos, los bancos, incluso en Estados Unidos, solo podían recibir depósitos y para, ahorro por interés y otorgar créditos. Pero no podían, las regulaciones impedían que los bancos pudiesen dedicarse a la mesa de dinero, a la especulación financiera, a la compra de títulos, bonos, acciones y a el juego que permitió este aval a partir de Nixon, y que se profundizó con Reagan y con Thatcher, que es la burbuja financiera habilitada y que inauguró también, obviamente, las guaridas fiscales. ¿Qué quiero decir con esto?
que los bancos crediticios, hoy todos los bancos crediticios se dedican, gracias a esta desregulación financiera neoliberal, a la inversión, hacen juegos especulativos. Por ejemplo, compran una moneda, el JP Morgan compra pesos argentinos, viene con dólares, compra pesos argentinos, los pone a interés en otro lugar, los cambia, se lleva más dólares de los que recibió. Esos son funciones especulativas, en este caso con monedas. Pueden hacer lo propio con títulos de deuda, bonos soberanos, acciones, etc. Todo eso estaba prohibido. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba prohibido? Hasta 1970. Incluso en Argentina. ¿Por qué estaba prohibido? ¿Por qué estaba prohibido? Porque en realidad eso permite que los bancos se dediquen a hacer dinero con dinero y no poner el dinero en la producción. Claro, estaba bien prohibido. Claro, estaba muy bien prohibido. Eso es Keynes, digamos, que viabilizaba el proceso, sobre todo en Occidente, de producción, más que viabilizar el proceso especulativo. Ahora, ¿por qué un banco como el JP Morgan y otros se dedicaron a fondos especulativos? Porque de esa manera lograron quebrar a los trabajadores. Porque al permitirle a un empresario que ponga la guita y haga guita con guita, y no con producción, le permite a ese tipo sacar la guita de la producción, ponerla a jugar en una mesa de dinero, generar desocupación. Se termina el trabajo con eso, claro. Se termina el trabajo. Y sobre todo disciplinar a los sindicatos e impedir que puedan, con procesos que había en el estado de bienestar de cero desocupación, debilitar la negociación sindical, entonces debilitar los salarios, etc. Entonces hoy la gente de guita, ¿qué hace? Si acá en la producción gana 20% anual produciendo llaveros, voy a decir un ejemplo tonto, ¿no? Puede ganar 22% o 25% jugando a las ruletas que este mercado financiero les produce comprando monedas en Mongolia. Digo una tontería para hacer un espejo de lo que hacen algunos respecto a la Argentina, ¿no? Entonces, JP Morgan es como el gran banco especulativo. No es que brinda créditos para que alguien ponga una empresa alimenticia en San Luis. Che, yo tengo un tambo en San Luis y quiero hacer una leche para San Luis. Señor JP Morgan, ¿me daría un crédito? No, flaco. Nosotros no nos dedicamos a pelotudeces productivas. Nosotros nos dedicamos al negocio financiero. Ahora bien, si vos querés poner unos mangos acá en el JP Morgan, nosotros te garantizamos una rentabilidad superior al 25% que vos obtendrías haciendo un tambo, jugando al oro, a compra y venta de oro, compra y venta de acciones petroleras, compra y venta de monedas en países que se caen a pedazos, etcétera, etcétera. No pongas un tambo, vení y poné la guita en el JP Morgan, que te garantizamos más guita sin laburar y sin problema con los laburantes, con los sindicatos, etcétera. El JP Morgan es eso, es la expresión. ¿Y Tony Blair a qué vino? ¿Perdón? Tony Blair, ¿a qué carajo vino? Tony Blair es el jefe del directorio del JP Morgan. Ah, mirá qué changa se consiguió. No, claro, es el jefe del directorio. Es como todos esos grupos tienen algún personaje. O sea que la tregua en Gaza la mandó el JP Morgan. El mismo. Bueno, de la misma manera que Felipe González es del directorio creo que del Telecom en un momento. Claro, exactamente. Tienen esos personajes. Cuando salen de la política, es un poco lo que decía Axel recién, ¿no? Que ya no es lo que en Estados Unidos en inglés se llama la puerta giratoria, que entran al Estado, salen del mercado y van a trabajar en las empresas a las cuales beneficiaron. Claro, ya no hay puerta giratoria. Claro, no es la puerta giratoria. En este caso, fíjate que no tienen que girar a ningún lado para que, voilà,
haya crecido en los últimos 2 años más o menos el doble que sus competidores. Qué bárbaro, el reino del privilegio, es el reino del privilegio y te lo venden con... Porque él es el hijo, que se llama Pablo Quirino, del actual, hasta hoy, secretario de Hacienda, que seguramente habrá beneficiado, sin duda, a su hijo para que esta aplicación fintech, le llaman, que son los bancos de plataforma, y esto también es importante entenderlo, los bancos de plataforma como Mercado Libre hacen de bancos sin pagar los impuestos que tienen que pagar los bancos. Ualá, Mercado Libre, claro, y otros, ¿no? Entonces eso le permite también beneficios garantizados por una regulación que este Estado autoriza. ¿Y quién es el Estado? ¿Quién es el secretario de Hacienda que autoriza? Papá. Popó. Popito. Popó. Bueno, entonces, es la misma lógica. Te doy otro dato más que es muy interesante que encontré, que no podía creerlo, lo busqué y efectivamente, uno de los inversores de Ualá es el JP Morgan. No te puedo creer, qué coincidencia. Bueno, vos también. Qué coincidencia. No, la verdad, somos pelotudos. O sea, quiero llegar a... Bueno, te dejo saltar. No, quiero llegar rápidamente, porque yo tengo miedo de no llegar al tema estructural que tiene que ver por qué Estados Unidos le pidió a Milei tener a alguien que hable muy bien inglés en la Cancillería y que se lleve muy bien con el JP Morgan. Porque el JP Morgan juega en grandes ligas básicamente de papeles de uranio. Porque es lo del Wall Street Journal de ayer. Exactamente. Vienen por el uranio. Vienen por el uranio. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. Por ahora, el uranio, básicamente, y minería, cobre, y están haciendo un relevamiento respecto a tierras raras, ¿no? Que están muy preocupados en Estados Unidos porque el 80% de la cadena de suministro de tierras raras a nivel global la tiene China, pero porque laburaron, porque tienen tierras raras en sus tierras, pero también porque tienen buenas relaciones con otros países que tienen tierras raras y que han hecho cooperación para tener la cadena de suministro, si tienen garantía de que tal país le vende, Sudáfrica, sobre todo Brasil, por ejemplo, que le vende a China tierras raras y ahí las industrializan. Las tierras raras, es muy importante entenderlo, porque estos tipos también quieren venir por ese lado, aunque no tienen garantía de que haya. Uranio sí hay en Argentina. De hecho, nosotros consumimos uranio porque hay plantas nucleares en la Argentina que usan uranio. Lo que pasa es que es un uranio enriquecido a un porcentaje para energía nuclear y no es un uranio enriquecido para bombas atómicas, ¿no es cierto? Pero este tipo lo van a poner a trabajar básicamente como un empleado de Estados Unidos para ver qué es lo que se le puede sacar a la Argentina. Ay, Dios, qué pesadilla, qué pesadilla. Bueno, pero es que no lo está diciendo nadie, pero es una obviedad, además, más allá de estos antecedentes que conté, ¿no? Y de sus vínculos obvios con 17 años en el JP Morgan. La razón fundamental es porque el tipo va a ser un empleado de los Estados Unidos para garantizar la provisión de recursos estratégicos de la Argentina hacia los Estados Unidos. Eso es, y todo lo de la carne y todo eso es todo blef para esconder realmente el tema. Junto hoy con el jefe del JP Morgan vinieron 3 importantes funcionarios de ese banco de inversión para ver en qué aspecto pueden saquear la Argentina. Tienen vía libre como no lo tuvieron nunca, ni siquiera en las dictaduras militares más sangrientas de este país, que los militares decían no, a los argentinos los matamos nosotros, los desaparecemos nosotros somos los dueños de esto, ustedes no nos pueden decir a nosotros a quién le podemos vender, a quién no, le seguimos vendiendo a la Unión Soviética, dijo Videla, Viola, no, ahí no. Pero estos tipos
no coinciden con esa visión. Y ellos, Le pertenezco se llama la obra. Le pertenezco. Díganme qué necesitan para que eso funcione y que ustedes garanticen que en todo caso el JP Morgan va a dar otros 20.000 millones de dólares, tal cual anunció Bessent. Bessent dijo, nosotros damos 20.000 y otros 20.000 van a venir de bancos privados. ¿A qué viene el CEO de JP Morgan? A ver qué cosas, la semana pasada salió incluso, que los bancos quieren tener garantías, porque puede ser que Argentina quede en default. Pero Entonces, puede ser que sigamos con este proceso de los tipos viniendo acá, viendo a ver qué se pueden llevar y este tipo no comunica nada a nadie. Es un rey realmente. es que eso es lo terrible, que vos también hiciste referencia en tu editorial, Sandra. Estamos viviendo una situación de ruptura institucional muy grave. Es increíble, yo no lo puedo Porque creer. los diputados y los senadores no saben nada. Esto es público. Yo miré hoy el Wall Street Journal. ¿Para qué viene el CEO de JP Morgan a la Argentina? Viene para obtener las garantías de un potencial crédito con garantías de recursos naturales. Es decir, esto es mío. Este pedazo de San Juan es mío. Este pedazo de Catamarca es mío. Ay, Dios mío, hay que parar esto, Hay que parar Hoy, esto. La última porque se me fue el tiempo. La última. Sí. Hoy, en la Secretaría, en la Cancillería, se empezaron a buscar geólogos para entregárselos a los funcionarios de JP Morgan. ¿Cómo entregárselos? ¿Cómo entregarle geólogos? Y para que los geólogos puedan hacer los relevamientos que ellos necesitan para la garantía. Bueno, para que los contraten, ¿no? Entregárselos. No los contraten, no, lo paga Argentina. Lo paga Argentina, no lo paga el JP Morgan, lo paga Argentina. Por eso digo entregárselo. A ver, acá tenemos estos empleos. Hay que ver qué geólogo quiere laburar de eso también, Es mucho dinero Sí, es mucho dinero, pero estudiar geología para hacer ese trabajo realmente es como no deja de ser, obviamente, para entregarse, pero hoy por hoy se comentó de que había no hay tantos geólogos en Argentina, así que se sabe bastante de eso. Rápidamente, a ver qué puede entregarse de garantía. Están liquidando este país, hay que terminar con esto y tenemos la oportunidad este domingo de empezar a ponerle un moño de despedida como paso previo a su juicio, no solamente político, sino penal en el futuro. Recen, enciendan velas, hagan algo. Bueno, vamos a una tanda, un temita musical y estamos con ustedes de nuevo. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025
Los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Casi ya no lo recuerdo. Salva el rumbo al infinito por los mares de lo incierto. Mi barco era pobre, sin vela ni motor. Me abriga con los remos que mueve el corazón. Mi techo el cielo abierto, mi manta las estrellas. La luna son mis ojos, la noche dulce compañera. Mi bandera es temida por todos mis enemigos que inventan mil historias, leyendas de un desconocido. Yo no soy un perro domesticado que por un hueso menea el rabo. Por ello soy perseguido, por ello soy marginado, por morder la mano del amo. Forajido terrorista y no dotado delincuente, me llama el ignorante, loco perro obediente. Navego contra el viento, ondeando mi bandera, teñida con la sangre de la sufrida clase obrera. Delincuente, me llama el ignorante, llama el perro obediente. Tu silencio me hace fuerte, tu cobardía más valiente. Epitafio de mi tumba, cuando me abrace la muerte.
pero mi corazón sigue remando por un mundo mejor. Mi techo al cielo abierto, mi manta las estrellas, la luna son mis ojos, la noche dulce compañera. Mi bandera es temida por todos mis enemigos que inventan mil historias, leyendas de un desconocido. Hay un tema, acabamos de escuchar un tema que Acabamos de escuchar un sí, tema. que era la leyenda de un desconocido. Mira, la leyenda de un Decilo, desconocido. presentalo. Pero no lo encuentro porque estoy acá en... Bueno, te cuento, acabamos de escuchar Leyendas de un desconocido, el Noi del Sucre, ¿se dice? Sí, el Noi del Sucre, una banda espectacular española que recomiendo mucho. El Noi del Sucre. Bueno, entonces ahora sí que cumplimos con todos los requisitos, vamos a presentar a Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, aquí estamos, con mucha expectativa por lo que suceda el domingo. Todos estamos así, Lucía, cortando un poquito de clavos. Por suerte vivo en la provincia de Buenos Aires y hay un pronóstico más o menos esperable. Pero queremos que sea abultado. Sí, pero no podemos hacer todo el trabajo del país. No podemos hacer todo. Bueno, ¿y hoy qué tema nos traes? Un libro nos traes. Bueno, hoy traigo un libro, pero en realidad traigo un personaje, ¿no? Claro, es un personaje. La biografía no autorizada de Victoria Villarroel, La Generala, así se llama el libro, es de Emilia Delfino, una periodista investigadora. ¿Y por qué lo traigo? Bueno, un poco porque pensaba estos días en las mujeres de la derecha, ¿no? En cómo estas figuras usufructúan los logros y las conquistas de los feminismos, porque claramente se ocupan estos lugares, es porque las mujeres peleamos, entre otras cosas, por la ley de cupo, porque ella primero fue diputada, ¿no? Y por tener una presencia en política, y a la vez reniegan de eso y expresan lo más recalcitrante del machismo tradicional, ¿no? Es el caso específicamente de Victoria Villarroel, pero que además tiene otro componente, que es su estrechísima relación con la familia militar, ¿no? Su propia familia, su abuelo, su padre, su tío, pero además el vínculo que ella establece con los genocidas a partir de esta organización que crea un poco en espejo con los organismos de derechos humanos, una cosa que la derecha hizo desde el inicio, ¿no? Desde la postdictadura, inclusive llegando a tener una referenta de estas organizaciones que se llamaba Eve de Verdiñas, ¿no? En oposición a Eve de Bonafini. Entonces, no es novedoso el método, pero sí me parece importante subrayar porque aparece como para ciertos sectores del nacionalismo, incluso dentro del peronismo, como una figura que podría ser parte de algún frente político, y la verdad es que leyendo esta biografía me di cuenta de que es mucho más recalcitrante de lo que circula, ¿no? En el sentido común. Si te parece, escuchamos lo que nos decía Emilia Delfino respecto de su vínculo con los genocidas y después sumo un poquito más de información. Dale. Durante la investigación para el libro La Generala pude reconstruir diversos tipos de vínculos de Victoria Villarroel con hombres vinculados a la dictadura militar. Uno de ellos, por ejemplo, que además participó, según la justicia, de esa represión, es el Gato González, Alberto González, marino de la ESMA, condenado 2 veces por delitos de lesa humanidad, tormentos, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos y también violaciones sexuales a una detenida de la ESMA que declaró en su contra en un juicio específico por este tipo de delitos. En Villarroel mantuvo siempre una relación, dicen quienes los conocieron a ambos, de mentor, de él como un mentor de Villarroel, ¿no? Como un mentor político. La ayudó en la formación del CELTIB, la ONG que ella preside, y también que la ayudó en su preparación para la escena pública. Y en la preparación de sus libros también. Él la ayudó en su primer libro, lo llaman Los Jóvenes Idealistas,
que habla sobre las organizaciones armadas de los 70. Y también tiene vínculos con hombres relacionados con familias muy poderosas durante la dictadura militar, como por ejemplo el hijo del ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, que hoy es un abogado muy reconocido en el ámbito petrolero nacional e internacional. El abogado Martínez de Hoz es uno de los también mentores y financiadores del CELTIV, columna vertebral de esta organización que preside Victoria Villarruel, y uno de los hombres, junto con Vicente Massot, que es también, bueno, como nosotros sabemos, un politólogo, periodista, intelectual de la derecha y de la derecha católica, y bueno, fue el primer periodista acusado de presuntos delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero fue sobreseído. Y tanto Martínez de Hoz hijo como Vicente Massot son hombres que la han apoyado y la han ayudado muchísimo en su carrera. Bueno, ese es el perfil, ¿no? de quienes se ha rodeado, porque bueno, una cosa son los datos familiares filiatorios, pero después ella decide, ¿no? Toma partido, desarrolla vínculos, ni más ni menos que con este personaje González. Ahí lo decía Emilia, 2 veces condenado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, y el libro que ella escribe en la juventud, acompañada por González, lo llamaban los jóvenes idealistas. Lo llaman los jóvenes idealistas. Digo, hay todo un posicionamiento ahí clarísimo respecto de la historia de la dictadura, del genocidio y de lo que fue la lucha en los 70, ¿no? Y bueno, esta organización, el Sí, CELTIV, también una impugnación de las ideas de los desaparecidos. Total, absoluta, una desacreditación, ¿no? Claro, claro. Y esta organización desde la cual ella plantea que los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad son presos políticos, ¿no? Eso viene de hace mucho, ¿no? Lo pone en juego, intenta ponerlo en juego después ya siendo vicepresidenta, y tiene que un poco ir para atrás, pero nunca abandona esas ideas y esas posiciones. Al punto que, por ejemplo, con el represor Ricardo Cavallo, no sé si recuerdan que estaba en México, prófugo, y que fue capturado en el año 2006, ella organiza desde otro espacio que tenía de Jóvenes por la Verdad, una campaña de cartas pidiendo la liberación de Cavallo, pidiendo que no se lo procese, ¿no? Descontando su inocencia y que no tenía ningún vínculo con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Una campaña que además implica un financiamiento económico, se abren cuentas en el Citibank y en el Banco Francés y se reciben donaciones para apoyar a Ricardo Miguel Cavallo, un genocida condenado también en la causa ESMA, entre otros casos por los de mis viejos, así que conozco particularmente, ¿no?, esta historia. Y el otro vínculo que ella sostiene a lo largo del tiempo es con Jorge Rafael Videla, ni más ni menos, ¿no?, con quien fue el presidente de la primera junta militar. Iba a visitarlo, organizaba visitas de jóvenes para ir a verlo, para que, bueno, él le cuente la experiencia que había tenido al frente del gobierno. Y ella, mirá cómo será, que se queda como con la impresión de que era un ingenuo, Videla un ingenuo. Se ve que ella es muy viva. La cabecita que debe tener la Villarruel. Que tenés que tener para que Videla te parezca ingenuo, ¿no? Y otra de las acciones que hace desde estas organizaciones es la noche previa a que Néstor Kirchner entregue el predio de la ESMA a los organismos de derechos humanos, aquel inolvidable 24 de marzo de 2004, organiza una volanteada en la propia Escuela de Mecánica de la Armada para, bueno, repudiar esta acción que iba a realizarse al día siguiente, en la que habla de que en aquel momento las fuerzas militares eran una podredumbre de afeminados marineritos respetuosos de la democracia y traidores de sus propios camaradas. Eso decían los folletos que se Me encanta lo de afeminados. esta noche. Bueno,
fuerte, ¿no? Y la otra cuestión que me interesaba ver es esto que decíamos de los feminismos, ¿no? Cómo se posiciona Victoria Villarroel respecto de los feminismos, y le dedica en varios tramos de su recorrido dichos y expresiones. Así nos lo contaba Emilia Delfino. La relación o la posición de Villarroel con respecto al feminismo es la de una posición antifeminista con respecto al movimiento feminista, al movimiento de Ni Una Menos, al movimiento de por la despenalización del aborto, la defensa de todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer frente a la política de género, frente también a la defensa de la mujer en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género, a las políticas específicas para proteger a la mujer desde el Estado. Ella es una detractora de esas políticas, considera que no debe haber cupo femenino en la política ni en ningún tipo de ámbito, a pesar de que ella llega al Congreso Nacional gracias al cupo femenino. Y a pesar también de que ella tiene una vida feminista de algún punto de vista, pues una vida elegida. Ella, por ejemplo, se casó de muy joven, a pesar del mandato familiar, de una familia muy católica, muy conservadora, decidió divorciarse, anular su matrimonio y divorciarse, y hacer su vida, su carrera. Y siempre dicen, muy cerca de ella, Emilio Viramonte Olmos, un amigo de ella, me contaba para el libro La Generala que formar una familia es una cuestión pendiente para Villarroel, pero aún así ella desarrolló su vida, vive sola, es soltera, divorciada, digamos, pero hace vida de soltera, ha tenido sus parejas, su carrera, es decir, que se ha beneficiado de las conquistas feministas, a pesar de que es una abierta detractora del feminismo. Bueno, es imposible, ¿no?, imaginarla de otra manera, sí, claro. Totalmente. Es imposible, claro. Muy, muy católica, de asistir a misa en latín, eso que ahí contaba Emilia, que ella se casa, después se divorcia y tiene que anular el matrimonio, como Carolina de Mónaco, a la sacra rota. Exacto. Y bueno, y muy reservada respecto de su vida privada, pero muy conservadora, ¿no?, en sus posiciones públicas. Y esto me remite a las declaraciones de Bullrich, no sé si la escucharon hablando de los femicidios, sí, ¿no?, culpando, responsabilizando a las propias mujeres de que envalentonadas, empoderadas, parece que pisoteamos a los varones y ellos ofendidos, entonces reaccionaron. Y provocan esto. ¿Qué quieren? Provocan esto. Lo que pasa es que Bullrich ya puede decir cualquier cosa que uno no se sorprende, ¿no? Sacó chapa de inimputable en términos de lo que diga. Sí, pero en el trasfondo de ese discurso de Bullrich y de otras, porque tenemos una versión más, si se quiere, bizarra en Lilia Lemoine, ¿no?, de esto mismo, pero todas las mujeres de la derecha en algún punto expresan este rechazo a los feminismos, de los que además hacen uso, ¿no?, en sus propias trayectorias, y esta denostación de la lucha de las mujeres en una alianza con los varones, ¿no?, donde bueno, cumplen el rol que el patriarcado les asigna. Claro, yo siempre digo que las mujeres que están alrededor de La Libertad Avanza son mujeres recompensa. Son mujeres que se pueden controlar a través de recompensas. Pero son mujeres... Sí, estaba viendo a la Santillán, ¿viste? Esa con tetas hechas que no sabe leer billones y dice 1.250.000, que es la que trajo al tipo que iba a poner la guita en no sé qué club de fútbol Independiente era, ¿no? Independiente o San Lorenzo, en que Estudiantes. iba en Estudiantes, bueno, sí, se ve que sé mucho de fútbol. Bueno, pensé que hay un club al que cagaron, bueno, lo trajo ella. Y hoy estaba viendo un spot de campaña, un video de campaña que hizo, bueno, habla mal, es bruta, pero es de las mujeres, todas ellas, que se conforman con una recompensa. Las podés controlar tranquilas con una recompensa. Son como todas, Karen Reichert, ¿no?, la claro, candidata... Es claro, de la política son.
que se conformó con no quedar en el primer lugar en la lista, además de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hubiera correspondido según la ley de paridad, ¿no? Sí, bueno, funcionan de este modo. Lo traigo todo esto porque hay una polémica y hay algunas colegas que sostienen que hay feministas de derecha, ¿no? Bueno, yo tengo una diferencia con esa posición. Yo considero que no se puede, no es compatible ser feminista y ser de derecha. En tal caso, es una interpretación del feminismo liberal que no da cuenta del pensamiento profundamente humanista, ¿no? Que propone el feminismo, que tiene que ver con una igualdad en un sentido mucho menos superficial y mucho más popular, ¿no? Además ahora no hay derecha, lo único que hay es ultraderecha. Vos buscas derecha en algún lado, no la encontrás ultraderecha. Y la ultraderecha es supremacista. O sea, es imposible que se case con el feminismo, el supremacismo. Bueno, un debate por eso, para seguir dando, ¿no?, en el ámbito de los feminismos y también de la política, y también del peronismo, para algunos que ven con simpatía esta figura que tiene, la verdad, que una trayectoria absolutamente uno que empieza con M. Claro, con el militarismo, con bancar el genocidio, ¿no?, en Argentina, con todo lo que eso implica. Ni hablar, no hay que ni empezar a hablar de eso, realmente es un disparate. López Rega, digamos, ¿no? Funcional a López Rega, o Talagano, a Ivanišević. Exactamente, sí, toda esa línea ideológica y de acción política, ¿no? Bueno, nada, no es candidata para el domingo, por suerte, bueno, pero hay otras figuras similares. Pero sí está ahí agazapada, muy atenta a ver los vaivenes del gobierno de Milei. Está muy atenta a ver cuándo se cae Milei. Exacto. Y bueno, y algunos todavía plantean que puede salir ella en acción a hacerse cargo del gobierno, ¿no? Tampoco debe haber gente que está apostando a ella, no necesariamente del peronismo, digo, de estos que vinieron del JP Morgan, ¿no? Y de todos los que están planeando cómo seguir, seguro que están pensando... Ella es una alternativa. Dios nos libre y nos guarde. Bueno, por favor. Sí, últimamente estamos muy Ave María en este programa. Gracias, Lucía. Bueno, y recomiendo La Generala. Es un gran libro, con mucho dato, muy bien escrito, y bueno, y que pone en su justa medida este personaje siniestro. Gracias, Lucía. Bueno, hasta el domingo. Hasta el domingo. Bueno, nosotros vamos a una tanda ya mismo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530, somos radio. Toma aire. Bueno, vamos a una nota que tenemos. Ustedes saben que las 3 emergencias que quedaron pendientes. Bueno, hoy estaba escuchando, ¿no? Que una posibilidad que sobrevoló por ahí es que Milei quiera atentar a estos gobernadores que se hacen la tercera vía, ¿no? Los de Provincias Unidas, aceptando estas emergencias de universitaria, pediátrica y de discapacidad. No sé si esto tiene gollete o no lo tiene. Lo cierto es que se han, bueno, para no usar una mala palabra, se han cagado en la ley. No me sale hablar sin una mala palabra porque no es otra cosa lo que han hecho. Hay una ley con todas las cosas que debe tener una ley completa, y el gobierno la promulga pero no la aplica porque dice que no hay plata. Entre esos sectores está el sector universitario. Oscar Alpa, que es con quien vamos a dialogar unos minutos ahora, es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que se ha estado reuniendo, está en contacto todo el tiempo por este conflicto, porque ninguna universidad nacional está trabajando a pleno, todas están a media máquina. Vamos a preguntarle a Alpa en qué estado están las universidades esperando a que el gobierno se digne a actualizar los salarios. ¿Cómo le va, Oscar Alpa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, con esa palabra que vos dijiste, ¿no? Es decir, es como que a ver, todo lo que estamos acá, las leyes no nos importara, y que el presidente no le importe la ley, que no es una ley que haya sido común, porque, a ver, esta, como la de discapacidad, como la de emergencia pediátrica, son 3 leyes, primero, sensibles para nuestra sociedad, pero que tuvieron que ser ratificadas por una mayoría absoluta en ambas cámaras, porque, bueno, indudablemente no es una cuestión presupuestaria, todos lo sabemos, hay una cuestión que lo dijo siempre desde un principio, que quería destruir el topo desde adentro, destruir el Estado, y bueno, es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Lo que desespera es que el presidente no acata la ley, y no hay nadie que lo haga acatar la ley. Desde el Poder Judicial tampoco. Bueno, ahora vamos a... Nosotros creo que justamente el sistema universitario, como bueno, también, lo primero que tenemos que creer es que tenemos un país, y un país que hace mucho tiempo se definió como republicano, y esa república significa que hay 3 poderes. Uno fue muy contundente, como el Congreso, y otro también muy contundente que no quiere acatarlo. Entonces tendremos que si realmente tenemos una república y un sistema republicano, es que justamente el Poder Judicial, y estamos presentando, cuando a más tardar el lunes, que ya lo probamos todas las universidades, hacer una acción judicial, buscando la mayor celeridad del Poder Judicial para que justamente le recuerdo al presidente que esta ley, o sea, este decreto, mejor dicho, el constitucional, porque el decreto de lo que tenía que hacer era, lo dijo el otro día justamente el decano de Derecho de la UBA, donde nos reunimos, lo que tenía que hacer era un decreto reglamentario
la reglamentó anulando la ley, ¿no? Una cosa nunca vista. Nunca vista. Es decir, todas las universidades están de acuerdo en judicializar el tema. Sí, eso se aprobó. A ver, hicimos un plenario en el día de ayer y teníamos más de 50 universidades en formato híbrido porque fue de un día para el otro, así que en formato presencial los que pudimos llegar hasta acá a Buenos Aires y bueno, muchos en formato virtual, y se aprobó en forma unánime justamente de judicializar el tema en cuanto a la constitucionalidad. Yo creo que la mayoría, o sea, todos vamos a presentar en principio una acción conjunta, pero también seguramente muchas universidades van a decidir hacer una acción individual, pero lo que todos estuvieron de acuerdo, y esa fue la decisión unánime, es que todos van a ir en contra de ese decreto, ¿no? Y claro, ahora, la situación de las universidades, ¿están todas más o menos con el mismo tipo de apriete económico, o hay algunas que están en mejores condiciones que otras? A ver, el apriete económico yo creo que todas estamos igual en este sentido. Lo hemos dicho siempre que más del 90% del presupuesto universitario son los salarios docentes y no docentes. Y eso exactamente igual, porque el salario docente y no docente es exactamente igual en las universidades, en todas. Lo que varía entre uno y otro es por ahí el cargo, por supuesto, y la antigüedad, y en algún caso la zona desfavorable, Patagonia o en el norte. Después exactamente igual, con lo cual todas las universidades tienen su gran problema, que es el gran activo que son nuestros recursos humanos. Después, en lo que es funcionamiento, entre los cuales uno parece que no es solamente la energía, la luz. Ahí, ¿se cortó? Se cortó. No. ¿Estás escuchando, Oscar? Ahí se escucha de nuevo, se entrecortó. A ver que si... no tienen la posibilidad de tener un recurso para vivir, no solo, recordemos la gratuidad universitaria, pero también hay que vivir y dedicarse justamente al tema universitario. Pero después, bueno, en ese otro sentido, por ahí en cuanto a que uno podrá pagar más la luz que la otra, o seguramente aquellas universidades con mayor antigüedad están mejor posicionadas que aquellas que hace 4 o 5 años que recién se han creado, por todo lo que implica, porque tienen que alquilar lugares, otros ya tienen edificios, pero todas tienen su problema. Y te recalco esto, el 90% del presupuesto es salario docente y no docente, y en ese sentido están todas las universidades igual. Oscar, buenas noches, te saluda Jorge Elban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, te quiero hacer una consulta. Yo soy profesor universitario hace casi 4 décadas, ¿no? Y veo que un porcentaje de los alumnos universitarios de las universidades públicas de nuestro país, obviamente los porcentajes varían en cada una de las universidades, son bastante insensibles a estas circunstancias. Yo sé que son la minoría, pero ¿existe algún mecanismo que permita a los sistemas universitarios autónomos y autárquicos brindarle información a los alumnos respecto a esta ofensiva destructiva que tiene el gobierno del sistema de educación superior? Mira, coincido con tu apreciación y no sé si son minoría o no. A ver, el sistema universitario, como toda cuestión, uno tiene que reconocer los distintos problemas y la metodología, ¿no? De investigación, la metodología universitaria, y coincido con tu apreciación, y creo que es justamente quizás una cuestión que durante años o en los últimos años se miraba planteando más de contenidos, que quizás esto que nos pasó, creo que la sociedad, entender como que los derechos que existían y eran algo natural, y no se construían pensando, analizando, poniendo en blanco sobre oscuro de que si hoy no tenés universidad pública, en cualquier universidad de gestión privada, depende de la carrera, lo otro día lo hablamos con algunos estudiantes, la comparamos, sale $1 millón por mes, o sea, es imposible que se plantee, y eso seguramente
tenemos que, lo estamos planteando, lo estamos analizando y hablando con los estudiantes. Creo que ahí, como decías vos, como docente, creo que todo tiene una política, más allá de los partidos, ¿no? Pero siempre hay que definir que todo es una política, y algunos partidos están con una política universitaria y otros están con una política antiuniversitaria. Pero en esta política universitaria hay que, más que nunca, discutir que si Argentina quiere un modelo universitario que realmente permitió crecer una clase media, permitió hacer el ascenso social justamente en esa clase media, y permitió a su vez, por otro lado, tenemos el nivel de investigador, el nivel de científico, o queremos tener un sistema que quizás sin esa universidad vamos a tener una gran diferencia de clase social. Y esto lo tenemos que hacer en las universidades, discutirlo, hablarlo, porque, como decías vos, los estudiantes lo toman como algo que siempre existió, que tengo que ir a la universidad, esto va a seguir estando, tengo el derecho a que me den la universidad, y darse cuenta que, como cualquier ciudadano, define la política del día a día, discutiéndola y entendiéndola. Así que coincido y comparto con vos, y seguramente lo que venimos hablando con los gremios también, y hablando de discutir esto, ¿no? De discutir en las aulas también, porque cada uno de esos estudiantes eligió una universidad pública, y por lo tanto tenemos que discutir la política de la universidad pública, así que hay que avanzar en esa discusión interna, que es muy importante. Oscar Alpa, le agradecemos mucho estos minutos, y bueno, vamos a seguir el tema, por supuesto, porque es de relevancia. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Fuerte abrazo, Hasta luego. abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Abrazo, un temita musical y seguimos.
Qué lindo, mirá, qué bueno, qué bueno. Bueno, tenés que decir el tema, además Estamos de ponérmelo a escuchando Néstor. Espejos de Panteón Rococó. Acordémonos de Néstor el domingo, acordémonos de Néstor. Bueno, ahora les voy a contar sobre colchones. Así, pasamos de una cosa a la otra, ¿eh? Milesio Hogar, ahí está, ahí lo tienen en el teléfono, que yo siempre lo digo 2 veces, pero lo pueden copiar de ahí. Proveedor Hogar, a través de los amigos de Milesio Hogar, traen toda la línea Canon de colchones. Los mejores colchones, el mejor precio. Tenés que llamar a ese celular y preguntar. Listo. Ya está. Y ahora, que ya está hecho lo de Milesio Hogar, que permanece en el Zócalo, ya se fue del Zócalo, vamos a hacer un peloteo. Vamos a escuchar a Meche Arsaluz. Meche es Mercedes en vasco, lo acabo de aprender y se los cuento para compartir mis conocimientos recién adquiridos. Es periodista y política española, es la portavoz de Bildu, del País Vasco, la formación del País Vasco, en el Congreso español. El tema es que el fascismo, según Bildu, no tiene que tener cabida en España, y eso le piden a Pedro Sánchez. Lo vemos. Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna. Y en un mes, el 20 de noviembre, el 20N, volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle. Y se hará con la permisividad de las diferentes policías e instituciones, sin sanciones, sin detenciones, sin consecuencias. Y frente a esto, señor Sánchez, creemos que es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos. Y lo haremos los vascos y las vascas en las calles el día 22 para decir alto y claro que el fascismo no tiene cabida en Euskal Herria. Pero las instituciones y gobiernos deben aplicar este compromiso antifascista no solo para impedir el acceso de los ultras a los gobiernos, sino también para acabar con los espacios de impunidad de los que goza el franquismo y el fascismo español. Por eso le pedimos, al igual que lo hacemos en nuestros gobiernos, que tomen las medidas que ya están en sus manos, que apliquen la ley de memoria democrática e impidan este tipo de actos de exaltación fascista, que actúen contra los discursos de odio, contra señalamientos y amenazas racistas, homófobas y machistas que en ellos se producen, que tomen medidas contra organizaciones como Falange, ese partido único franquista aún hoy ilegal, y el resto de grupúsculos neofascistas, porque si no, todos pagaremos cara esta permisividad, también ustedes. Por la memoria histórica y por el futuro libre que debemos asegurar a nuestras sociedades, le pregunto si tomarán medidas contra las exaltaciones del fascismo. Un gobierno se hace valer no por lo que dice, sino por lo que hace, y es momento de hacer, y en este tema más que en otros. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos espacios de impunidad del fascismo y señalarlos en todas sus formas, porque nos estamos jugando los derechos y las libertades de la ciudadanía. Pedro Sánchez, cara de nada. Sí, yo creo que hay... estamos últimamente mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con la prohibición, que nos cuesta mucho a nosotros hablar de prohibiciones o de controles o de regulaciones, pero yo estoy completamente a favor. Me parece que tenemos que hay que abandonar esa cosa, esa mentalidad progre donde todo está permitido porque no podemos prohibir nada, de ninguna manera. Hay cosas que hay que prohibir porque hay cosas que han probado que son peligrosas para una sociedad, son criminales para una sociedad. Y además esto nos permite también ver, bueno, un poco lo decía yo en mi nota, la última nota de página, ¿no? Que estamos lidiando con el mismo problema en todas partes, que esto evidentemente ha estado manejado y que hay algo nodal en las ultraderechas que hacen que exploten y florezcan como hongos en todas partes, y que a las respectivas sociedades que están acostumbradas a que hay que respetar al que piensa distinto, resulta que también tenemos que respetar al que dice que a nosotros hay que matarnos.
un poco de sentido común, ¿no? Me parece. Sí, la pregunta retórica, que es la famosa pregunta popperiana, ¿no? De que el límite de la tolerancia es el intolerante, ¿no? La pregunta es, si mañana quieren hacer el partido bidelista en la Argentina, ¿lo vamos a autorizar? Si quieren Yo no lo permitiría. Si quieren el partido dice, bueno, tenemos derecho a tener un partido quienes defendemos el esclavismo. ¿Va a estar autorizado? No. Queremos hacer un partido islamofóbico porque nosotros odiamos a los musulmanes. ¿Lo vamos a autorizar? No, pero tiene que haber mucha gente dispuesta a decir que no. Claro, entonces, digo, es eso lo que está diciendo la extraordinaria para mí vocera de Bildu, que es el partido de la izquierda abertzale vasca, ¿no? Que es izquierda nacionalista vasca, ¿no? Que hay que ponerle límites, porque cuando uno es como la relación con el psicópata o con el golpeador, es exactamente lo mismo. Cuando uno no pone límites, el fascista se empodera. ¿Qué es lo que pasó sobre todo este año y medio de Milei? La sociedad, cuando el tipo dijo no odiamos lo suficiente a los periodistas, cuando dijo ¿por qué no comprar y vender niños u órganos? Cuando no se le pone límites, ese sujeto se ve empoderado a sí mismo en el espejo de un montón de mezquinos personajes canallas que avalan ese discurso, Márquez, Laje y compañía, que son los tutores o teóricos de esa basofia, y ese discurso permea. Entonces, los límites, las regulaciones, es decir, no se puede matar, está en la ley. No se puede dar argumentos fascistas, está en la ley antidiscriminatoria en Argentina. Pero cuando un tipo dice, presidente de la nación, y con esto termino, ¿no? Presidente de la nación, no odiamos lo suficiente a los periodistas, que es claramente un ataque a una parte de la población argentina, el tipo ese tendría que haberse ido inmediatamente a la presidencia. No se puede aceptar que la máxima autoridad del país reivindique el odio a nadie, a ningún colectivo. Cuando dijo que los homosexuales son todos perversos en Suiza, pedófilos, bueno, ese tipo no puede ser presidente. Hay que ponerle límite al odio, porque como bien dice Merche, si no le ponemos el odio, lo vamos a pagar todos. Sí, el tema es quién le pone el collar al gato, ¿no? Lamentablemente, el que debería hacerlo está cooptado por la mafia. Una gran limpieza hay que hacer en este país, y no étnica precisamente. Hay que limpiar el país de mafiosos y de fascistas. Bueno, me voy a despedir de vos, así te podés volver a tu casa, que estás en La Plata, y tenés que todavía hacerte el pollo, imagínate. Así es. Voy a hacer una tarta. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, buen viaje. Nosotros una tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Desinteligencia artificial. Un toque Adrián. Stop el man. Te invito a reír antes de ir a votar. Viernes 24 el Alambique, entradas por alternativa. Sábado 25 Lanús, Perón Vivo, entradas por Passline. Viernes 24 el Alambique, sábado 25 Lanús, Perón Vivo. Desinteligencia artificial con Adrián. Stop el man. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Te
esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Vamos a saludar a Lucas Maida, que ya llegó. ¿Cómo estás, Lucas? Acá estamos. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo va? Hola. Estamos comenzando una nueva columna de territorios. Esta noche de jueves nos vamos para el barrio de Mataderos para conocer la cooperativa textil Changuita. Ellos y ellas son ex trabajadores del INADI, del disuelto Instituto Nacional contra la Discriminación, la con la Xenofobia. falta que nos hace el INADI, con la falta Tal que nos cual. hace. Tal cual, cuánta falta que nos hace. Le damos la bienvenida a Lidia, que es una de las trabajadoras del INADI, de la cooperativa textil. Ella nos contará cómo fue todo eso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Hola. ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, el INADI está un poquito en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, seguimos una forma de resistencia y de seguir estando en el INADI, fue agruparnos en esta cooperativa, que ya tiene un año más o menos, un poquito más, y somos todos ex trabajadores del INADI, que teníamos casi todos entre 16 y 17 años de trabajo en el instituto, que nos formamos en el instituto, y que bueno, todos sabemos lo que pasó cuando se declara la ley base, cuando se aprueba, automáticamente se disolvió el instituto, que bueno, ahora entendemos con toda la discriminación y el odio que hay, el por qué era... Lo que se venía. Era de lo primero que había que eliminar, claro, de lo primero que había que eliminar, sí. Sí. Así que bueno, también Changuita pasó a ser una forma de sostenernos, ¿no? El golpe fue muy duro para todos los trabajadores y las trabajadoras, así que fue una ¿Y qué forma... es Changuita? ¿Qué es Changuita? Eso mismo. ¿Qué es Changuita? Es una cooperativa textil que tiene su base en Mataderos, y que fue el lugar donde primero nos amuchamos todos para resistir, para acompañarnos, para pasar el dolor de habernos quedado sin trabajo, pero también para reinventarnos y reinventar un poco también el INADI, ¿no? Porque bueno, nuestros talles son para todos, nuestra curvatura de talles es inclusiva, no tiene género, y desde ese lado salimos a esta experiencia cooperativa, ¿no? A empezar a vender, a empezar a primero con los amigues, después a feriar, en cuanta feria nos ofrecía. ¿Qué están haciendo, Lidia? ¿Qué vestimentas? ¿Cómo es? Nosotros empezamos trabajando, primero remeras lisas, que iba a ser el fuerte de Changuitas, porque era lo más fácil para salir a comercializar. Pero hoy empezamos a trabajar otras cosas. Hoy tenemos buzos de invierno, de media temporada, remeras estampadas, estamos por lanzar una línea deportiva, fuimos creciendo. Se agrandó. En el aprendizaje fuimos creciendo, ¿no? Porque era toda una novedad también para nosotros.
y Changuita Remeras va creciendo, vamos tratando de sostener en estos momentos tan difíciles para la economía y sobre todo para la industria textil, mantener... ¿Cuántas compañeras y compañeros trabajan, Lidia, en la Nosotros cooperativa? Somos 6 en la cooperativa. 6 familias. Exacto, somos 6 familias, todos ex trabajadores, así que del INADI, ¿no? Y que hoy estamos en este emprendimiento de la economía popular, ¿no? ¿Y dónde lo conseguimos? conseguimos? Los productos. Los pueden seguir por el Instagram, nos pueden seguir. Nosotros estamos en Mataderos, tenemos puntos de venta en Mataderos, en la provincia de Buenos Aires, en Chacarita, también tenemos punto de venta en Barracas y nos pueden seguir por el Instagram, ahí pueden hacer pedidos. ¿Cuál es el Instagram? Decilo. Changuita-remeras. Bien, Changuita-remeras. Es fácil, exacto. Ahí a nuestros oyentes busquen. Sí, al toque. Changuita-remeras, ahí nos pueden seguir, también hacer pedidos. Nuestros precios son accesibles a todas las familias. Tratamos de mantener calidad y precio, algo difícil hoy, pero bueno, me imagino. Está al alcance de todos, ¿no? De cualquier trabajador, de cualquier familia. También ahora estamos lanzando todo lo que es buzos de egresados, toda una línea de egresados y egresaditos, así que bueno, que nos acompañen en este proyecto. Seguro. A toda la audiencia y feliz de estar en el cooperativismo, Eso te iba a decir, Lidia, sin ponerlo, obviamente un problemón quedarse sin trabajo y una guachada más de este gobierno, pero han sabido transformar la adversidad en un horizonte posible, en un futuro, con cooperación, con esta red que seguro están tejiendo. Eso es lo que queremos dar a conocer, Lidia. Tal cual, salir desde ese momento de caos que tuvimos, fue pensar, el cooperativismo nos abrazó, realmente, como decimos, las cooperativas no están bien vistas porque generalmente se cree que tienen mala calidad, y es por el contrario, le ponemos todo el hombro, no solamente nosotros desde Changuita, sino cada uno de los integrantes de las diversas cooperativas que hay. También nos apoyó muchísimo poder incluirnos en una federación de cooperativas como es el FUNCAT, que bueno, eso también nos permite ir conociendo más ampliamente el cooperativismo, pero también sostenernos, ¿no? Claro. Así que, pero sí, estamos contentísimos, la verdad, de lo que venimos creciendo en un año y medio. También salimos desde la cooperativa. ¿Y qué año y medio? ¿Qué año y medio? Si crecieron en este año y medio, lo que viene va a ser mejor, compañera Lidia. Tal cual. Seguimos poniéndole el pecho a esta ola derechosa de la que le vamos a terminar surfeando con emprendimientos como el de ustedes, Lidia. Mira, desde acá le queremos mandar un abrazo enorme a los trabajadores, trabajadoras del INADI, mandarle mucha fuerza para ustedes y para todos aquellos que seguro también quedaron ahí al costado del camino y de alguna manera la están llevando adelante. Para todos los que, bueno, algunos se organizaron como microemprendedores, otros están buscando todavía trabajo por la situación, sabemos cómo Me imagino. Pero nosotros siempre pensamos que la salida es colectiva y desde ese lado nadie se salva solo. Exacto, nadie se salva solo, y agruparnos en la cooperativa fue la mejor opción para nosotros y también para resistir, ¿no? A todos los embates en este momento económicos y la situación que tiene el país. Así que síganos, Changuita-remeras. Felicitaciones. Ahí vamos. Abrazo enorme. Buenas noches, compañeras. Un gustazo. Hasta la semana que viene, Sandra. Hasta luego. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Ya vengo, ya estoy buscando el principio de hoy, porque hay muchos y... acá está, encontré hoy, así que
Ya está. Buenas noches, Sandra y Jorge. Como país estamos viendo la vieja cara del viejo imperio del norte que busca recuperar poder ante la pasividad y obsecuencia de los entregadores de adentro y sumado a la pasividad y anomia con la que se está comportando nuestra sociedad. Lo que se pierda nos será muy difícil de recuperar. Al menos votemos para parar a Milei. Claudio. Por lo menos eso, parar a Milei, pararlo. Hola Sandra, estoy que me voto encima. Ay, yo también, sí. Es indispensable insistir en que los supuestos opositores no son tales. Mira, yo ya no encuentro manera de decirlo, lo vengo diciendo desde la semana pasada, pero bueno, creo que los que escuchan este programa ya se dieron cuenta hace rato, igual que yo. Son quienes les votaron todos. Hablamos de estos hipócritas, ¿no? De que los héroes, los del asado de los héroes, los que le votaron la ley base, esos sinvergüenzas que ahora quieren pasar como una opción civilizatoria al lado de la bestialidad de Milei. Da lo mismo si se hacen encima o no. El proyecto político que tienen es el mismo, así que que use pañales uno, que no use pañales el otro, a nosotros nos da exactamente igual. Dice el mensaje: son quienes le votaron todo, ley base, facultades delegadas, negativos contra jubilados, docentes, médicos, personas con discapacidad. No hagan malabares con los votos, nada de elecciones creativas. No, además creo que no se puede, tener que hacer una crucecita y se terminó. Lo único que puede detener a este libertópata es el voto de Fuerza Patria. Defendamos la patria. Marcela de la Plata. Bueno, más claro no se puede decir, ¿no? Otro. Hola Sandra y Jorge. Felicitaciones a Jorge por la clase de hoy. Ay, ya se me fue. Debe estar con el pollo. Pero le voy a decir que hubo un mensaje por la clase de hoy. El rol del Estado en la era de las nuevas derechas. Vean lo que anda haciendo Jorge por la Plata. El rol del Estado en la era de las nuevas derechas. Sobre el estado de bienestar de posguerra y su desaparición en la década del 70. En la Argentina a partir de la dictadura de 1976. Pienso que globalmente con una fecha cúlmine, 15 del 8 de 1971. Abrazo. Bueno, le voy a pasar el mensaje, Otro. Sandra, ¿no hueles un tufillo como que hay algo preparado para el domingo? Cambio de boletas tradicionales por partido y o frentes por la BUP. ¿Cuándo han hecho algo para mejorar estos HDRMP? El PRO que saca a todos los fiscales de mesa de la matanza. La manganeta que querían hacer con el cómputo de votos por distrito. Yo veo opereta. ¿Qué opinás? Mira, esta gente cuando vos la dejás, te roba la comida, te roba tu casa, te roba tu auto, te da... o sea, si pueden, por supuesto que van a hacer. Yo deseo y espero que haya una justicia electoral y además que nuestros fiscales estén muy atentos, porque esto seguro que algo van a querer hacer, sobre todo si pierden. Bueno, el otro dice, ¿cómo no vas a tener nervios? La estás militando con todo, Sandra. Matías Méndez. Ay, la verdad que sí, viste, es como que le puse garra. Bueno, ya tuve unos problemitas físicos esta última semana que tienen que ver con un poco con todo esto. Ahora estoy un poco mejor, pero la verdad que yo lo que veo es tal desastre y tal desgracia. Lo que veo a mi alrededor, lo que veo en el mundo, vieron que yo ato cabos y hago asociaciones que por ahí no están en otro lado, pero en mi cabeza están y hay muchas más de las que escribo. Entonces con las cosas que voy asociando, con las cosas que voy viendo, la verdad, por un lado me parecería increíble que nuestro pueblo no se defendiera y que tirara a su patria a la basura, porque cederla a JP Morgan es tirarla a la basura.
porque lo único que quieren es, no les importa que el país se haga mierda, que la tierra se haga mierda, que nos arruinen el agua, que nos quedemos sin agua, no les importa nada, porque ellos lo que quieren es rendimiento, rentabilidad. Son todos deformes estos tipos, para mí son mutantes en algún sentido, estos del JP Morgan, los que valoran más el dinero que la vida, para mí es una deformación existencial esa, ¿no? Pero bueno, sí, estoy un poco nerviosa. Hola querida Sandra, como dijo la genia, yo sé lo que tengo que hacer. Ecuador también es un quilombo con Novoa, otro entregador. Beso, Irene de Ciudadela. Sí, Flor de Bolón, que están al borde de la guerra civil en Ecuador. Y ahí hay mucho problema indígena, de los que vamos a tener nosotros cuando empiecen estos de Provincias Unidas, cuando empiecen a querer sacarle el jugo a los recursos naturales de la Patagonia y del norte, también. Ahí vamos a tener muchos problemas y mucha represión a los pueblos originarios, naturalmente. Esto mismo que hacen en Ecuador con los indígenas, acá lo van a hacer también, porque en América Latina los guardianes del planeta son los pueblos originarios. Nadie es más ecologista, nadie es más ambientalista que los pueblos originarios. No tenemos que inventar nada acá, solamente alcanza con mirar un poquito la cosmovisión que existió en este continente durante miles de años antes de que llegara este tipo Colón. Y bueno, ellos son una misma cosa con el paisaje, de modo que hacerle daño al ambiente es dañarse a sí mismos. Es como, bueno, otra manera de ser y estar en el mundo, ¿no? Realmente. Buenas noches, Sandra y Jorge. Como siempre, es un gusto saludarlos. La elección del domingo está fácil de decidir. Es entre los que quieren seguir destruyendo todo y los que desean comenzar a reconstruir lo dañado. Así que el domingo todos a votar. Muchas gracias, Darío. Por supuesto que es facilísimo elegir entre lo que está vivo y lo que está muerto. Pase lo que pase en este país, el peronismo está vivo en diferentes versiones, en diferentes grados, pero está vivo. Esta gente es tanática, todos ellos, todos, los macristas, los mileístas, los del JP Morgan, la adoración del dinero conduce a una sacralización de la muerte, porque necesariamente los que sacralizan el dinero, esto lo decía Francisco, ¿no? Los que sacralizan el dinero lo hacen valer más que la vida. Por eso son tanáticos, porque les importa más ganar dinero que vivan 20, 30 millones de personas. Bueno, Milei hablaba de los degenerados fiscales. Estos son degenerados en todo el sentido de la palabra. Hola Sandra y Jorge, en esta elección legislativa es imprescindible de una vez por todas terminar de abolir el nefasto decreto 7023 que tanto daño está ocasionando a nuestro pueblo. Abrazos, Rubén Lubovics. Son tantas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para volver un poquito a la normalidad. ¿Ustedes se imaginan este país sin Milei? Lo que no sé es por qué lo permitimos. Lo que no sé es, vuelvo a decirlo, no sé por qué lo permitimos. Ahora ya sabemos que cuando aparece alguien como Milei, hay que prohibirle competir en elecciones libres. Prohibirle competir en elecciones libres. Y no podemos seguir teniendo jueces como los que tenemos, que son empleados del facho de turno o del mafia de turno. No podemos. Porque además, si rascamos un poco, ustedes saben que el Consejo de la Magistratura está intervenido por la Corte Suprema, ¿no? O sea, eso es un grano que el día que decidamos levantar cabeza hay que apretar hasta que salga el último milímetro cuadrado de pus. Hola querida Sandra, terrible es escuchar a alguien pobre hablar muy mal de un igual que cobra un plan. Soy breve, Silvia de Caseros. Gracias por tu lucha y entrega, que no es nada fácil. Sí, a mí me rompe las pelotas soberanamente cuando escucho a alguien pobre decir, pero yo trabajo. Que yo sepa, nadie que cobraba un plan no trabajaba.
realmente los planes, eso que acá peyorativamente estos pelotudos de pobres, de los pobres de derecha, que son la nueva clase de pelotudos que inventó el mercado, se jactan de trabajar y nunca haber cobrado un plan. Ándate a España, quédate sin trabajo y vas a ver si el Estado no te da 1.000 euros para que sobrevivas. No tiene nada de vergonzoso cobrar un plan para comer si no tenés trabajo. ¿Qué es lo que tiene de vergonzoso? ¿Para qué pagamos impuestos? Yo prefiero que con mis impuestos le paguen la comida a alguien que no consiguió trabajo y no que se la lleve Caputo. ¿De qué estamos hablando? No pagamos impuestos para que se lo lleven los garcas como ahora, o para que se lo lleve Karina. Porque además tenemos que acordarnos, en vísperas de este domingo, que la mina se lleva el 3% de todo. Estamos ante un engendro de delincuencia, de canallés y de canallada y de delincuencia. No es una opción política, es una opción de delincuencia la Libertad Avanza. Por más que en la televisión lo vendan como que es un partido político, es una asociación ilícita. No hay uno que no tenga un vínculo con narcos, con chorros, con pedofilia, con violencia de género. Son lo peor que le pasó a este país, realmente. Pero yo le tengo un poco de miedo al pobre de derecha, porque está muy... ahí chocamos con el monopolio mediático y con la palabra repetitiva de cobro un plan, cobro un plan, cobro un plan, yo trabajo. Me rompe soberanamente los ovarios, como si el que cobra un plan no trabaja. Realmente, están muy mal educados, se han dejado maleducar por la derecha, no se han cuidado de la derecha, no saben reconocer al enemigo. Y no hay pobre más pobre que el que no sabe reconocer al enemigo, porque lo va a empobrecer más. Y ahí lo tenés, ahí lo tenés. Nadie va a poder festejar al otro día de las elecciones, porque al otro día de las elecciones se cumplen 15 años de la muerte del presidente Néstor Marcos de Lugano. Si ganamos, ¿sabés cómo le festejamos a Néstor el 27 y le regalamos la alegría? ¿Qué más querría Néstor que ver un pueblo feliz porque tuvo una victoria holgada sobre el fascismo? No, a Néstor no hay que llorarlo. A Néstor hay que celebrarlo con la victoria. No nos confundamos. No es un muerto común y cualquiera, Néstor. Néstor, con lo que se alegraría y con lo que lo honraríamos es con una victoria holgada. Ahí sí, le hacemos honor. No le hacemos honor votando mal, pero si ganamos, por supuesto que Néstor, donde esté, va a estar festejando con nosotros. Hola Sandra y compañeros. ¿Conoces el stream Odisea Submarina? Lo conduce Débora Mavaires. No la conozco y quería saber si vos sabés de qué palo viene. Fuerza a todos este domingo. Patio Colonia, sin eufemismos. Abrazo fuerte, Mona de Congreso. No lo vi nunca. Hola Sandra, pero escuché hablar muy bien de Débora Mavaires, te soy sincera, pero yo nunca lo vi el programa. Y el último. Hola Sandra, siempre te escucho, aunque no te mando mensajes. Me encantó tu editorial. Escuchar sin un ápice de piedad respecto al juicio que deberán rendir la manga de crápulas que forman este desgraciado gobierno. Tu expresión tiene mucha elegancia. Yo lo reemplazo por términos irreproducibles, más adecuados a la calificación de estos cipayos HHDDPP. Estoy furiosa, quiero que llegue el lunes. Abrazo tierno, Liber de Tigre. Y creo que me alcanza para un hito más. Buenas noches, Sandra, tan de acuerdo. Mis coprovincianos correntinos votaron a Valdés. Después de Loan, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Me querés decir, María de Del Viso? Es increíble. Y ahora van a votar a la pelotuda esta, a la Gallardo, que dice que había 56 millones de pobres y Milei los bajó. Eso es lo que van a votar los que votan las listas de la Libertad Avanza. Eso que cree que hay menos pobres porque antes había 56 millones de pobres. Bueno, llegamos a las 21:59. Me voy despidiendo de Victoria Nardón por la producción, de Carlos Di Mare por la operación técnica, de Ailén Pavón por la producción del streaming. El próximo programa es El Refugio con Osvaldo Quiroga. Y me despido de ustedes. Yo voy a estar el domingo en la radio, formo parte del equipo que va a estar de 7 de la tarde a 9 de la noche, así que nos estaremos saludando el mismo domingo y el lunes nos reencontramos en este espacio. Dios quiera
que con la buena noticia de que somos menos los que mejor dicho, que somos más los que queremos a la patria que los que insospechadamente van a votar para entregarla. Feliz domingo, voten bien. Chao. La pulpa de tu corazón me llena con ese sabor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530.